Ok, voy a continuar resolviendo el examen W0 2022. Voy a empezar a resolver. Saludos, voy a continuar resolviendo el examen 02 2022, el cual se robaron, ¿verdad? Entonces voy a continuar en la parte de funciones. Esta pregunta número 23 de funciones, lo que nosotros teníamos que saber es que en el caso de esta notación que nos dan acá, esta notación que nos proporcionan acá, eso es una notación de una función, donde eso significa que la letra D, eso corresponde al dominio, y que el valor que está encerrado entre llaves, eso es el codominio. Es como decir, este conjunto D es X y este conjunto es Y. Lo que nosotros tenemos que hacer es comprobar. Observen que aquí nos están dando una fórmula. Entonces tenemos que comprobar que al sustituir la X son todos aquellos valores que le pertenecen a D. Esa es la X. Entonces, en la primera proposición nos están indicando que si el menos 1 le pertenece a la D. Eso es lo que significa ahí, menos 1 pertenece a la D. Esta E, como les decía, significa pertenece, y este símbolo, que es como una C más alargada, significaba contenido, o significa contenido. ¿Qué nos están indicando? En la primera proposición dice que si el menos 1 pertenece a D, así, este menos 1 le pertenece a la D. Bueno, para poder saber si ese menos 1 le pertenece a la D, lo que tenemos que hacer es una breve comprobación en la fórmula. Vamos a sustituir la X. Vamos a sustituir la X de la fórmula por menos 1. Y si obtenemos como resultado el valor o los valores que se encuentran en el codominio, que en ese caso es 0, entonces es verdadero. Entonces vamos a digitar la fórmula. Trabajamos a partir de la fórmula. Menos x3 más x sobre x. Presionamos la tecla calcular. Y cuando presionamos la tecla calcular, recuerden que ahí la calculadora nos está pidiendo el valor de x. Ahí es donde cambiamos por menos 1. Y si obtenemos como resultado 0, al cambiar los valores de x me tienen que dar el codominio, o sea 0. Entonces al cambiar la x por menos 1, eso tendría que darme como resultado 0. Y tenemos que ir haciendo la prueba. Entonces vamos a hacer la prueba. En este caso vamos a digitar la fórmula, tecla fracción, menos alfa x elevado a la 3, flecha derecha, más alfa x sobre alfa x. Presionamos la tecla calcular. Recuerden que la tecla calcular significa para sustituir. Entonces calculamos por menos 1, le damos igual, estamos obteniendo 0. Entonces significa que esta está verificada. Al cambiar la x por menos 1 me tiene que dar como resultado 0. Volvemos a presionar la tecla calcular. Y ahora vamos a cambiar la x por el 1. El 1 que se encuentra acá en la segunda proposición. Solo que eso significa que si el 1 está contenido en el conjunto D. O sea que si el 1 es parte de D, es lo que significa. Entonces de la misma manera calculamos por 1, le damos igual. Aquí mismo en la calculadora presionamos solo la tecla cal y le cambiamos por 1 y le damos igual. Si obtenemos 0 como resultado, quiere decir que también le pertenece a D, porque hemos cambiado la X por menos 1 para verificar que nos dé 0, verdadera. Ahora calculamos, y aquí tenemos dos opciones verdaderas. Menos 1 pertenece a D, 1 está contenido en D, esta ya está verificada, y lo único que tenemos que verificar es esta de acá del centro, con 0. Entonces ahora,
lo que vamos a hacer es sustituir la X. Vamos a sustituir la X. Esta está verificada. Esta también está verificada. Está verificada. La que tenemos que verificar es el 0. Entonces ahora calculamos nuevamente la X por 0. Y si eso nos da como resultado 0, quiere decir que también está contenido en D. Pero observen que cuando presionamos la tecla calcular, cambiamos por 0 y le damos igual, nos da match error. Eso significa que no está contenido en la D. Quiere decir que son verdaderas únicamente la 1 y la 2. Con respecto a la pregunta 24 es algo similar a lo que hicimos en la anterior. Aquí nos preguntan que hay una relación J definida de D en E, donde acá D es X, es Y. Entonces lo que tenemos que hacer es verificar la fórmula. ¿Cuál fórmula? La fórmula que tenemos es esta de aquí. Vamos a verificar en esta fórmula que al cambiar la X por menos 5 nos da 0. Pero aquí hay una situación especial, porque recordemos que cuando el primer conjunto empezaba en un intervalo, no se probaba, ya era falsa. Recuerden que cuando nosotros teníamos un conjunto de un intervalo de primero y llaves de segundo, así intervalos y llaves, no teníamos que comprobar, porque los valores que están en el intervalo son muchos valores infinitos y no todos van a dar 0. Desde ahí ya es falso. De menos 5 sí da 0, pero los demás que están entre ellos no van a dar 0. Entonces de una vez esta era falsa. La segunda proposición, la fórmula es 2x menos 5. Aquí sí vamos a probar que el resultado que obtengamos de sustituir la X por 2 y 3, la condición es que cuando nosotros cambiemos la X de la fórmula por los valores de A, que en ese caso A es X, los resultados que obtengamos son aquellos que se encuentren en el segundo conjunto, o sea en E, que se encuentren acá en el segundo conjunto. Y el segundo conjunto es Y. Esa es la comprobación que vamos a hacer. En Y pueden sobrar valores, en X no. Los de X tienen que dar todos un resultado que se encuentre en Y. Entonces aquí no importa que sobren, porque vean que a la izquierda tenemos 2 y a la derecha tenemos 3. Pero lo que vamos a comprobar es que con la fórmula que es 2x menos 5, vamos a calcular esa fórmula por el 2 del conjunto A. Con esto me tiene que dar este. Y luego vamos a calcular que con el 3, tanto con el 2 y el 3, obtengamos como resultado ya sea el menos 1, el 0 o el 1, cualquiera de ellos. Entonces digitamos la fórmula 2 alfa x menos 5, presionamos la tecla cal 2, cambiamos por 2, la x, estamos comprobando, el resultado está dando menos 1, resultado menos 1, ya aquí está menos 1, el orden no importa. Primera prueba es verdadera y la segunda vamos a calcular por 3. Calculamos por 3, le damos igual y eso nos da como resultado 1. La segunda prueba también es válida. Ya verificamos aquí el menos 1 y verificamos el 1. El 0 no importa porque en el segundo conjunto pueden sobrar. Quiere decir que esta proposición sí es verdadera. Cuando nosotros sustituimos la fórmula por 2, obtuvimos un elemento que se encontrara en el conjunto E, y cuando calculamos por 3 también obtuvimos un elemento que se encontraba en el conjunto E o en Y, que es menos 1 y 1. Entonces esa proposición es verdadera. Aquí era correcta únicamente solo la 2.
En esta pregunta nos están pidiendo que R es el universo. Ser el universo significa que es todo el conjunto de los números reales. Me están pidiendo el complemento. Recuerden que el complemento es lo contrario, lo diferente. En el caso cuando hay gráficas, bueno, me están pidiendo el complemento del dominio. Observemos que el dominio, aquí hay unas flechas. El dominio, si tuviéramos que sacar el dominio de esta gráfica, el dominio vendría desde el menos infinito, abierto, hasta el menos 2, todo con X, cerrado. Y le vamos a unir a partir del 1 hasta el más infinito. Eso es el dominio, más infinito. Pero no me están pidiendo el dominio, me están pidiendo el complemento del dominio. ¿Qué es el complemento del dominio? El complemento del dominio es todo aquello donde no hay gráfica. Y todo aquello donde no encontramos gráfica se encuentra aquí, en esta parte. Este pedazo es donde no hay gráfica. A eso es lo que le vamos a llamar el complemento. Las partes vacías de la gráfica, que no hay trazos, ¿verdad? Esa es la parte del complemento. Todo ese pedacito, desde aquí hasta acá, eso es el complemento. Todo esto, todo en X, porque estamos hablando del dominio. Ese es el complemento. A partir de 1, ¿a partir de dónde va el complemento? Bueno, el complemento va a partir de, empezando desde acá. Este complemento iría empezando desde el menos 2 y terminando en 1. Todo esto no tenemos gráfica. A eso es lo que le vamos a llamar complemento. Entonces, ese complemento inicia aquí. Ese complemento iniciaría aquí a partir de menos 2 y terminaría en el 1. Solo hay un detalle, recordar que el complemento es todo lo contrario. Eso es complemento. Esta parte que ustedes están viendo aquí, eso es el complemento. Ese es el complemento. Entonces, ¿de dónde a dónde es el complemento? El complemento va desde el menos 2 hasta el 1. Solo hay un detalle. Si ustedes observan en la gráfica original, el menos 2 estaba abierto. En la gráfica original, el menos 2 está abierto. En la gráfica original, el 1, perdón, en la gráfica que nos dan ahí, el menos 2 está cerrado. Y el 1 también está cerrado. Ambos están cerrados. Entonces a la hora que nosotros expresemos el complemento, o sea que el complemento es algo así para que me entiendan, lo que nosotros tenemos ahí es si quisiéramos hacer la gráfica, lo que nosotros tenemos expresado es esto. Flechas de menos infinito, esto viene del menos infinito, termina aquí, en este valor que era menos 2. Y luego vuelve a empezar arriba en el 1 y sigue hacia arriba. Esto es a partir del 1. Pero todos ellos estaban cerrados. El complemento es este vacío que nos está quedando aquí. Ese es el complemento. Pero ese complemento más o menos sería esta línea que voy a dibujar aquí. Este espacio vacío que tenemos aquí, ese es el complemento. Pero hay un detalle. Como en el caso de la gráfica de la izquierda que termina en menos 2 cerrado, entonces para el complemento vamos a tener que dejarlo abierto. Y en el caso del lado derecho, que la gráfica empieza de 1 más infinito cerrado, entonces para el complemento también hay que dejarlo abierto. Complemento. La línea celeste es el complemento. Y el complemento en la opción correcta estaría la B, desde menos 2 abierto hasta el 1 abierto. Eso sería el complemento del dominio. Ese es el complemento del dominio. Ahora, me están pidiendo en la gráfica 26 lo que es
me están pidiendo en la gráfica 26 la intersección de los ámbitos. Eso es lo que me están pidiendo aquí. La intersección de los ámbitos. Pregunta 26, intersección de los ámbitos. ¿Cómo obtenemos la intersección de los ámbitos? Bueno, vamos a sacar el ámbito de la gráfica G, porque lo que me están pidiendo es el ámbito de la gráfica G. Para el caso, la intersección del ámbito de la F y la intersección del gráfico de la G. Para ello voy a dibujar, simular, supongamos que esto es el eje Y. Recuerden que el ámbito se analiza en Y. Entonces aquí tenemos, voy a dibujar la gráfica a la izquierda, el ámbito del gráfico, perdón, el ámbito de la gráfica que tenemos acá a la izquierda. Este ámbito, ese ámbito de la gráfica F, perdón, ámbito de la gráfica F, de abajo hacia arriba, vendría desde menos infinito hasta el menos 1. Y luego le unimos desde el 2 al más infinito. Recordar que el ámbito lo analizamos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Entonces, este ámbito es de abajo hacia arriba, desde el menos infinito hasta, tenemos que ese ámbito es desde abajo, desde el menos infinito hasta el menos 1. Eso es lo que tenemos ahí, desde menos infinito hasta menos 1. Y luego la gráfica vuelve a empezar en el ámbito a partir del 1 hacia arriba. Perdón, a partir del 2 hacia arriba. Eso sería el ámbito de esa función. Entonces lo vamos a graficar aquí. Lo va a hacer como que si las líneas fueran hacia abajo, nada más. Es solo para simular el ámbito de la G. Tenemos que el gráfico de la G, el ámbito de la G vendría así. Desde una flecha que estaba señalando hacia abajo. Desde una flecha que está señalando hacia abajo. Esa señala al menos infinito. Y llega específicamente hasta el menos 1. Aquí tenemos que eso vendría desde el menos infinito hasta el menos 1 cerrado. La otra gráfica del ámbito iría desde el 2 hacia arriba, de 2 a más infinito. Entonces la otra gráfica que tenemos va a partir del 2 hacia arriba, de 2 a más infinito. Entonces aquí tendríamos desde 2 cerrado también a más infinito. Esto es el ámbito de la G. La verde representa el ámbito de la G. De la F, perdón, el ámbito de la F. Ahora vamos a analizar el ámbito de la G. Resulta que el ámbito de la G también está partido. El ámbito de la G viene desde 0 hasta 2. De 0 a 2. Y luego inicia a partir del 3 abierto hasta el más infinito. Ese es el ámbito. Aquí, desde 0, el ámbito es desde 0 hasta 2. Y luego inicia en unión desde el 3 abierto hasta el más infinito. Ese es el ámbito. En Y, porque estamos analizando ámbito de abajo hacia arriba. Entonces voy a graficar de 0 a 2. Más o menos 0 está por aquí. Vamos a colocar el 0 aquí. Entonces esa gráfica iba de 0 a 2. Cerrado los dos. Cerrado en 0. Y cerrado en 2. Y la otra gráfica empezaría desde 3 abierto más infinito. El 3 abierto para nosotros sería como por acá. El 3 abierto de nosotros sería por aquí. Entonces a partir de ahí hacia arriba. Bueno, esto lo vamos a mover para acá para no confundirlo con la. Esto vendría a ser aquí. Desde 0 abierto hasta 2.
Y luego la gráfica de la parte de arriba empieza desde 3 abierto más infinito. Entonces nosotros tendríamos la otra gráfica desde 3 abierto, por aquí más o menos, a más infinito. En este caso tenemos abierto en el 3 y hacia el más infinito. Ahí están las dos gráficas. La verde representa la F y la de color naranja representa la gráfica G. La intersección es donde se unen las gráficas, donde empiezan a chocar y de ahí empiezan a ir juntas hacia arriba. En este caso tenemos un choque de las dos gráficas aquí en estos dos puntos. Aquí vean, un choque de la gráfica en estos dos puntos. Ahí hay una intersección, el 2. Pero también empiezan a intersecarse a partir del 3 hacia arriba. Todo esto, las dos gráficas van juntas. A partir del 3 hacia más infinito, las gráficas van juntas. Entonces, la intersección de esos ámbitos vendría a ser el 2 y a partir del 3 cerrado, porque aquí va cerrado este número por ser parte de la otra gráfica. Cerrado abierto gana el cerrado, recuerden. A partir de ahí hacia arriba también van intersecadas. Entonces aquí la intersección sería el 2 y la unión de 3 hacia arriba. Eso es la intersección de las dos gráficas. Para la pregunta 27 está hablando sobre la inversa. La inversa de una función que tiene la forma tal. La inversa de esta función que va a tener la forma tal. La inversa de esta función que está dada por f de x igual 6 menos 3x entre 15. Tiene como inversa a la fórmula esta que vemos aquí. F a la menos 1. AX más B. Recordemos que aquí cuando a nosotros nos dan A y B y en las opciones aparecen A y B, aquí tenemos ejemplo A, 5 y para B tenemos 2. Lo que significa es que tenemos que construir esta inversa. Esta sería la inversa. Construimos la inversa para luego hacer la comprobación. El criterio original es esta fórmula. Esa fórmula 6 menos 3x entre 15 es la original y esa es la que vamos a convertir a inversa, que en la inversa va a tener esta forma. En inversa va a tener esa forma. Entonces, lo que hacemos es ir formando en las opciones la inversa. Ejemplo A lo cambiamos por 5, va a la par de la X y más B, que más B sería más 2. Y ahí tenemos el primer criterio. Con respecto al segundo criterio, tenemos a 5 a la par de la X y B es menos 2. Entonces aquí colocamos solo menos 2. Luego tenemos también el segundo criterio, el tercer criterio, que es menos 5 a la par de la X y le agregamos B, que B es más 2. Entonces ahí colocamos más 2 en la B. Y por último tenemos a menos 5 a la par de la X. Menos 5 a la par de la X. Y menos 2 seguido en el valor de la B. Entonces, ¿cuál era el procedimiento que nosotros teníamos que resolver para encontrar el criterio inverso? Primero la fórmula original, que es 6 menos 3x sobre 15. Esa fórmula nosotros la teníamos que calcular por 11. Calculamos por 11 y obteníamos el resultado. Entonces vamos a hacer ese cálculo para ver cuánto nos da el resultado de digitar en la calculadora la fórmula 6 menos 3 alfa x y abajo 15. Presionamos la tecla cal
11, le damos igual y obtenemos el resultado. El resultado que estamos obteniendo es menos 9 quintos. Menos 9 quintos. Ese es el resultado que estamos obteniendo. Menos 9 quintos. Ahora, tenemos que ir probando cada una de las opciones a ver cuál cumple que ellas, al sustituir la x de las opciones nos dé como resultado que al sustituir la x de las opciones por el resultado obtengamos 11. Entonces aquí vamos a calcular la opción A, la vamos a calcular por el resultado que obtuvimos, que ese resultado que obtuvimos fue menos 9 quintos. Vamos a calcular también la opción B por menos 9 quintos, a ver si el resultado que obtenemos es 11. Y calculamos también la opción C por menos 9 quintos. La correcta es la que nos dé 11. Entonces vamos a probar la opción A. En la opción A tenemos que la fórmula 5x más 2, presionamos la tecla calcular, calcular por menos 9 sobre 5, le damos igual y eso obtuvimos como resultado menos 7. Esta no me sirve porque lo que teníamos que obtener era 11. Digitamos ahí la opción C, voy a digitar la opción C. La opción C es menos 5 alfa x más 2, presionamos la tecla calcular, calcular por menos 9 quintos y esa es la que nos da 11. Quiere decir que la opción correcta que contiene el criterio inverso sería la opción C. Cuando estamos hablando de dominio de la inversa, en el caso del dominio de la inversa, lo que nosotros tenemos que hacer es dominio de la inversa. Es la fórmula que a nosotros nos proporcionan, que es 5 raíz de x más 2 menos 1. Lo vamos a calcular. Vamos a calcular esa fórmula por este intervalo, por este valor que nos dan en el intervalo, por el 2. Vamos a calcular la x de la fórmula proporcionada por 2. Al calcular esa fórmula por 2, vamos a obtener ahí un resultado, que en este caso sería 5 raíz de alfa x más 2. Afuera colocamos menos 1, presionamos la tecla cal 2 y al calcular con 2 da como resultado 9. El resultado que estamos obteniendo es 9. Entonces, como a la hora que calculamos la x o sustituimos la x por 2 nos dio 9, entonces vamos a marcar aquella que tiene como valor en la opción 9 también. Para el caso de la 29 y 30 nos están solicitando, en la 29 nos están solicitando un intervalo donde la gráfica posee inversa. Recordar la nota que teníamos que aplicar para saber dónde un intervalo posee inversa. Una gráfica en el dominio, un intervalo para el dominio donde la gráfica posee inversa es solamente donde la gráfica es estrictamente creciente y es estrictamente decreciente. Eso es lo que tenemos que aplicar. La regla donde la gráfica solamente crece o solamente decrece. En esas situaciones, solo donde sube o solo donde baja. No pueden combinarse. Y eso es en el eje X, nada más. Entonces vamos a ir probando las opciones. Ejemplo, de 0 a 3, la opción A. ¿Qué pasa de 0 a 3? Así vean, de 0 es esta, aquí 0 a 3 de la gráfica. ¿Qué está pasando en esa gráfica de 0 a 3? Bueno, lo que está pasando de 0 a 3 es que vamos a tener una parte que decrece y vamos a tener la otra parte que crece. Eso es lo que está sucediendo aquí. La parte que decrece y la parte que crece. Eso es lo que sucede. Entonces no sirve
porque vamos a tener de los dos tipos, una parte que está bajando y otra parte que está subiendo. Entonces no me sirve. Esa opción no me sirve, porque solo puede subir o solo puede bajar. Ahora, en el caso de la B, que dice de 1 a 3, sucede lo mismo. De 1 estaríamos hablando aquí hasta 3. Entonces, ¿cuál es el comportamiento que tenemos? De 1 baja, hasta 3 sube. Tenemos de los dos, baja y además sube. No me sirve porque solo puede o subir o solo bajar. Y la opción C dice de menos 3 a 1. Vean lo que pasa de menos 3 a 1. Tenemos que de menos 3 para la X es este valor. Este valor es menos 3 en X. Y 1 de X también. Hasta 1 de X. Aquí sería 1 de X. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de la gráfica de menos 3 hasta 1? El comportamiento que tenemos en la gráfica de menos 3 hasta 1 es una gráfica que es estrictamente decreciente. O sea que solo va bajando. Aquí solo va bajando. Y eso es lo que nosotros ocupamos, que ella solo baje. Esa es la correcta. Opción correcta, la opción C. Con respecto a la pregunta 30, la voy a resolver. En la pregunta 30, esta simbología lo que significa es composición de función. Me están pidiendo que en la composición HOF, calculemos la imagen de 4, a ver si obtenemos como resultado 5. Recordar que este número 4 es un X y nosotros lo que vamos a verificar es que nos dé como resultado 5. Ese 5 queda en espera. Ese es el resultado que queremos obtener, que el resultado sea 5. Con lo que nosotros vamos a trabajar es con la parte izquierda. Lo voy a hacer aquí abajo. La parte izquierda dice O, H o F de 4. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es ubicarnos en 4 de F. Obtener quién es 4 de la función f. O sea, quién es el valor en la gráfica, porque vean que aquí tenemos la gráfica f, es la gráfica f es esta gráfica de aquí. Tenemos la fórmula R, la fórmula H y la fórmula M. Entonces tenemos la gráfica es f y las demás son fórmulas. Entonces lo que nos está pidiendo el ejercicio es que nos ubiquemos en el 4 de la gráfica y obtengamos el valor de la y. Aquí vean, 4 de la gráfica, 4 en x de la gráfica es este 4. Ese 4, vean, lo que hice fue ubicarme en el 4 de x de la gráfica para ver qué resultado obteníamos en la y. Y vean que el resultado que estamos obteniendo en la y es 3. 4 de x tiene como resultado 3 de la y. 3 de la y. Entonces aquí lo que hacemos es que f de 4 es lo mismo que 3. F de 4 es lo mismo que 3. Ahora, h, busquemos quién es h. Recordar que la composición siempre la realizamos de esta manera. Del resultado que obtenemos en la derecha, hay que llevarlo a introducirlo a la fórmula que se encuentra, a la fórmula o la función que se encuentre a la izquierda, o sea h. Entonces ese 3 lo vamos a ir a sustituir en la función h. Pero resulta que la función h es menos x más 2. Esa es la función h, menos x más 2. Entonces aquí vamos a escribir menos x más 2, la función h. Esa es la función h, menos x más 2. En esa x de la h, vamos a ir a sustituir. Vamos a sustituir la x por 3. Entonces, aquí me quedaría menos, abro un paréntesis, más 2. ¿Y dónde estaba la x? La vamos a sustituir
por ese 3. Nosotros digitamos esto en la calculadora y la calculadora nos va a devolver así, menos, abren paréntesis, 3, lo pueden hacer con la tecla cal también, usando la X. Eso nos da como resultado menos 1. ¿Qué está pasando acá? Bueno, lo que está pasando es que nosotros queríamos obtener como resultado 5, que eso fuera igual a 5. Recuerden que esto decía igualado a 5. Entonces lo que nosotros teníamos que obtener era aquí un 5. Pero observen que esto no es igual a 5. Eso no es igual a 5. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Tenía que obtener que este resultado de acá tenía que ser igual a 5. Pero como no es 5, es falsa. Eso con respecto a la proposición 1. En la proposición 2, lo que nos están indicando es, la proposición 2 lo que nos indica es que sí es factible. O sea, cuando aquí habla de factible, factible significa que comparemos el dominio de la segunda sea igual o se encuentre dentro del dominio de M en ese caso. Entonces voy a escribir aquí M o R. El trabajo lo hacemos en el lado derecho. Entonces vean, de la R, vamos a ir a ver quién es la R. Observen que la R tiene como dominio, este es el dominio, tiene como dominio el intervalo de menos 2 a 3. Entonces vamos a escribirlo aquí. Dominio de esta función es igual al intervalo de menos 2 a 3. De esa misma fórmula R, de esa función R, también vamos a trabajar en la fórmula. La fórmula que es x2 menos 5. Ahora, en la fórmula M, ¿qué tenemos en la M? De la M solo vamos a escribir el dominio. Vean que la M tiene como dominio el intervalo que va desde menos 5 hasta 4. Ese es el dominio de la M, desde menos 5 hasta 4. Desde menos 5 hasta 4. Aquí, dominio de la M. Dominio de la M va desde menos 5 hasta 4. Desde menos 5 hasta 4. Entonces nosotros vamos a comprobar que con estos valores de acá, al sustituir la fórmula de R, por menos 2 y 3, obtengamos como resultado valores que se encuentran entre menos 5 y 4. Eso es lo que vamos a hacer. Obtengamos como resultado los valores que se encuentran entre o sea, con este dominio de menos 2 y 3, al sustituir esos valores en la X, nos debe dar como resultado el dominio de la M. Ahora, hay un detalle acá. Nosotros vamos a digitar la fórmula que es x2 menos 5. Vamos a calcular la X por menos 2. Vamos a calcular la X por el 3. Pero también tenemos que calcular, como es una función cuadrática, esto es una función cuadrática, entonces, y el valor debe de 0, entonces también tenemos que calcularlo por un número que se encuentra entre menos 2 y 3. En ese caso vamos a tomar en cuenta el 0. Pero también hay otra condición. Cuando es cuadrática y el valor debe de 0, entonces también hay que calcular la X por 0. Es una condición específica de esta función que es cuadrática para saber si es factible. Entonces calculamos por menos 2. Vamos a observar aquí que nosotros andamos buscando que los resultados que obtengamos acá se encuentren en el dominio de la M. Entonces tenemos la fórmula alfa x elevado al cuadrado menos 5. Presionamos la tecla calcular menos 2. Calcular menos 2 le doy igual. Eso me dio menos 1. Menos 1 está aquí entre menos 5 y 4. No necesariamente tiene que darme los mismos valores, sino valores que se encuentren entre ellos.
Ahora calculamos por 3. Con 3 me da 4, ahí está 4. Y calculamos, ya con eso puedo decir que es verdadero, porque si estos valores se encuentran entre este intervalo, entonces ya es factible. Y ahora calculamos por 0. Vamos a calcular la fórmula por 0 y obtenemos como resultado menos 5. Entonces observen que esos tres valores se encuentran aquí. Los tres valores están contenidos acá. Por lo tanto, sí es factible. Con solo uno que no diera, o sea que no se encontrara en ese dominio de la izquierda, entonces ya no es factible. Aquí es verdadera solo la 2, opción D. En el caso de la pregunta 31, la pregunta 31 nos está pidiendo, me están dando una función lineal. Esto es una función lineal. Esto corresponde a una función lineal en el cual la pendiente es menos 2. Recuerden que la pendiente m, es el valor que se encuentra a la par de la x, es menos 2. Y lo que nos están solicitando ahí es que dado el punto 1,3 que está contenido en esa recta, y además cuál es la intersección con el eje Y. Recordar que el eje Y tiene la forma 0, número. Entonces aquí la condición era pendiente, esto es lo que habíamos visto, pendiente más par. Usamos el mode 5.1 para los que tienen la calculadora gris, colocando en la B un 1, y para los que tienen la calculadora nueva, era el menú A12, colocando en la Y un 1. La verificación es que el resultado que obtengamos sea la pendiente. La estrategia que hacíamos también, o que estábamos usando, era agregar este par ordenado que me dan a las opciones. Le agregamos 1,3 a las opciones. A todas las opciones le vamos a agregar 1,3. Al agregar el par ordenado 1,3 a todas las opciones, me quedan dos pares ordenados. Y al quedarme dos pares ordenados, entonces lo que vamos a hacer es colocar un 1 en el centro y llevarlo a la calculadora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ingresar a la calculadora al menú menos pequeñito y el 12 los que tienen la nueva, o mode 5.1 los que tienen la gris, y ingresamos cada una de las opciones. Ahí ingresamos 0, le damos igual, 1 le damos igual, el 1 del truco en el centro, 2 le damos igual y pasamos al segundo par. 1 le damos igual, 1 en el centro le damos igual y 3 le damos igual. Igual nuevamente. Entonces vean que la pendiente de esta es 1. Recuerden que la X es lo mismo que decir pendiente. En este caso es 1. En el segundo caso nos vamos a mover nuevamente a cambiar el primer par ordenado por 5. Es el único que cambiamos ahí por 5. Y le damos igual. Entonces en este caso la X, que es igual a la pendiente, me está dando menos 2. Y ya ahí comprobamos que la opción correcta es la opción B, porque al comprobar la pendiente nos dio menos 5. Con respecto a la pregunta 32, la pregunta 32 nos está pidiendo, en la pregunta 32 me están pidiendo que en la función logarítmica, esa función logarítmica g, esta es la función logarítmica g, que si en esta función logarítmica g, que tiene como base un medio, 2, menos 1 le pertenece a ella. Y en este caso el primero es x, el segundo es y. Lo que vamos a hacer es cambiar la x, la vamos a cambiar por 2. Vamos a cambiar la x por 2 y lo digitamos en la calculadora. Si el resultado que obtenemos es menos 1, entonces la proposición es verdadera. Entonces vamos a hacerlo en la calculadora. Salimos con el menú 1, presionamos el logaritmo de los dos cuadritos, en la base le colocamos un medio, dentro del paréntesis colocamos x o el 2 directamente. ¿Cuál 2?
este que tenemos aquí. Cambiamos la x que estaba en el paréntesis por 2. Le damos igual y observen que da menos 1. La comprobación era que al sustituir la x, aquí vean, si yo tengo logaritmo de 1/2 y en el paréntesis vamos a cambiar la x por 2, teníamos que obtener como resultado menos 1. Por lo tanto, la proposición es verdadera. Con x me tiene que dar y. En el caso de la segunda proposición, me están pidiendo que si el criterio inverso de esa función, corresponde a esta fórmula que tenemos aquí. Tiene esa fórmula que tenemos ahí. Entonces recordemos que si nosotros tenemos un logaritmo, de 1/2 de x en base a 1/2, la inversa tiene que ser una exponencial. La inversa va a ser una exponencial. En el caso, lo que hacíamos era quitar el log y elevar 1/2 elevado a la x. Esa es la inversa, la exponencial. Pero esto de aquí, 1/2 es lo mismo que 0,5. Entonces esta es verdadera. Ambas son correctas. Ambas funciones son correctas. Ambas proposiciones son correctas. En la pregunta 33 me dicen que si la función f de x igual a la x es una función exponencial que contiene el punto 3,8, de una vez a este punto 3,8 le agregamos x y y, es decreciente. Para saber que una función es decreciente, para saber si la función es decreciente, nosotros teníamos que trabajar en esta gráfica. Nosotros teníamos aquí 0, 0, 1 y más infinito. Si se encontraba aquí, era decreciente. Y si está aquí, crece. Entonces para ello tenemos que tener la base entre 0 y 1 para que sea decreciente. Bueno, no tenemos la base, pero sí la podemos encontrar. En la fórmula f de x igual a la x, vamos a usar el par ordenado 3,8 que me dieron en la pregunta. Recordar que aquí 3 es x y 8 es y. Entonces también recordar que f de x es y. Donde está la y la vamos a cambiar por 8. A es lo que queremos averiguar, la base. Y donde está la x la vamos a cambiar por un 3. Esto que está aquí hay que llevarlo a la calculadora. No se les olvide que la a pasa a ser una x. Y en la calculadora vamos a presionar las teclas Shift Cal o ANSI igual. Entonces si ustedes llevan esto a la calculadora, van a observar que el 8 alfa cal x elevado a la 3, al presionar la tecla Shift Cal o ANSI igual, obtenemos como resultado 2. O sea que la base es 2 aquí. Entonces decía que era si era decreciente. Bueno, como les comentaba, para que la función sea decreciente, la base tiene que estar entre 0 y 1. Y 2 no está entre 0 y 1, por lo tanto es falsa. Ahora, esto que tenemos aquí de f de x igual a la x es lo mismo que escribirlo como f de x igual a 2, porque ya sabemos el valor de la base, a 2 elevado a la x. Entonces, ¿cuál sería la inversa? La inversa es una función logarítmica, una función logarítmica de x, pero que tenga la misma base. Esta es la inversa. Por lo tanto, esta proposición también es falsa, porque aquí me están diciendo que